Abrazo. Hasta luego. ¿Qué se espera para el día de hoy? Ayer estuvo Miguel Ángel Pichetto, que me gustó. Este año se definió como un malhumorado, que no, ya no le da más vuelta. Ordenen esto, que no sé qué. Ayer estuvo con Eduardo Feynman y es un diputado de este grupo de diputados que intentó colaborar con la ley Ómnibus. Esto decía. Creo que es una oportunidad muy buena de que el presidente inaugure las sesiones ordinarias. Su primer discurso. Su primer discurso, y es el discurso del Estado de la Nación. Él sigue mucho la política americana. Mucho. Y también toma de los americanos este horario, que es el de las 21 horas. El horario y el atril. El atril también, un componente que es propio de cuando hablan los presidentes en el discurso del Estado de la Nación. Me parece que hay una oportunidad y me parece que el presidente, más allá de ratificar sus ideas y lo que encontró en la gestión del gobierno anterior, que es un balance de cómo está el país, pueda proyectar también expectativas, cambios, esperanza. El ajuste no es una consigna virtuosa, hay que hacerla porque hay que ordenar la nación. Ahora, pensar que va a responder a los cánones tradicionales, el discurso de la nación, me parece que es no haber visto estos 82 días que lleva gobernando, ¿no? No, absolutamente no. Nada va a ser nada parecido a un discurso formal y a un recorrido clásico por un balance sobre lo que encontró y la proyección, porque en general los presidentes cuando van al Parlamento a la apertura de sesiones le piden al Parlamento que lo acompañe en el desarrollo de determinados proyectos que para la sostenibilidad del gobierno, para el proyecto de gobierno es importante. Ahora, ¿No lo imaginas así? No me lo imagino el tono así. Ahora, el presidente acaba de tuitear, no sé si fue, yo no sigo el minuto a minuto, pero acabo de ver algo que tuiteó, retuiteó, que es en hebreo, en donde plantea... A ver, pongámoslo, no lo sé. Donde plantea algo así como que Dios le pide a Moisés reescribir las leyes que rompió. Claro. Y no sabemos si eso significa... Mandar otra ley. Que él, digamos, quizás entre los planteos que le hace hoy al Parlamento es la necesidad de que el Parlamento se aboque al tratamiento de toda esa ley o de una parte de esa ley o de aquellas partes de esa ley que él considera más sustantiva. Yo no me imagino el cambio de tono porque, a ver, también hay que entender que los políticos tienen una genética, ¿no? Una genética, cuando me digo una genética no me estoy refiriendo a la cuestión biológica, sino a cómo nacieron, cómo llegaron al poder. Y en general es difícil pensar que cambien esa genética, ¿no? Menem fue siempre Menem, Kirchner fue siempre Kirchner, Cristina fue siempre Cristina, Macri fue siempre Macri, Alberto fue siempre Alberto y Milei va a ser siempre Milei. Entonces, que esto va en detrimento de los acuerdos. Si el tipo los insulta, por ejemplo, ¿no? En el estilo sí, claro. En el estilo sí. Ahora, también la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, sí, es posible que él considere que para la sustentabilidad de su programa económico, porque es lo que todos nos preguntamos, ¿cuál es la pregunta que todos nos hacemos y que a todos y nos hacen todo el tiempo? Es, más allá de que el programa económico sea el correcto, y te digo una cosa, Luis, yo hablo con economistas de todo el espectro político, y todos te dicen que puede llegar a haber resultados positivos en 6 meses, en 8 meses, sobre todo en lo que tiene que ver con la inflación. Y entonces uno podría decir, supongamos que eso es cierto, ¿no? Que eso es cierto, que pudiera haber en un futuro resultados positivos, aún con un costo social importante. La pregunta es, si la política no puede terminar, o una mala gestión política, o una gestión política muy disruptiva, o una gestión política muy conflictiva, no puede terminar obturando ese recorrido que la economía... A ver, nosotros no somos Perú. En Perú caen los gobiernos, cae el parlamento, se vuelven a elegir, cae el presidente, hay una vicepresidenta que está gobernando, y la economía funciona por un andarivel totalmente autónomo. El mismo presidente del Central. No, pero acá está esto que decías del tuit. Dios pide a Moisés, no estoy leyendo en hebreo por las dudas, todavía. Dios pide a Moisés que haga nuevas tablas de ley en lugar de las tablas que rompió. Es la traducción del fragmento de Éxodo 34:1-25 que compartió. Bueno,
un Milei puro. Me parece que, digo para Pichetto, que decía espero que... No, me parece que no va a pasar esto, que va por otro lado. Uno podría ir con un tono... A ver, ¿con qué tono podría ir al Congreso con él? Él podría decir, las tablas que rompimos, hagámoslas de nuevo, ¿no? O podría decir, ustedes las tablas que rompieron tienen la obligación de hacerlas de nuevo. Digamos, el tono y la forma en que lo encare va a definir mucho. De todas maneras, creo que él lo ha anunciado, se lo ha declarado al Financial Times. Él ha decidido que la suerte de su programa económico está autonomizada del apoyo que le puede dar la política. Y hay un solo punto en el que yo creo que algo de razón tiene. Un programa económico como el de Milei, un ajuste como el que quiere hacer él, un cambio en la relación de fuerzas como el que él se plantea, es difícil que encuentre consensos dentro de la dirigencia política. Es decir, en general, si él va con ese programa, lo más probable es que le digan esto no, esto no, esto no, esto no, y le quede algo muy chiquito que tenga pocas posibilidades y poca capacidad transformadora, por lo menos en la línea de lo que él quiere cambiar y de lo que él quiere transformar. Entonces, hay que ver al final del camino si la estrategia está tan equivocada. Insisto, Luis, esto es independiente de que te guste o no te guste él. No estamos valorando. Él tiene un sistema, pero hay una cosa que es transparente en él. Él tiene un sistema de convicciones, que lo hace público. Todos sabemos lo que él quiere. Ha habido otros presidentes en la historia que han sido más opacos. Que vos decís, ¿qué quiere? ¿Quiere ajuste? ¿Quiere gasto público? ¿Quiere crecimiento? ¿Cómo es con la industria, con el campo? Él lo ha dicho claramente. Él quiere menos Estado, menos peso del Estado en la economía, menos intervenciones, menos regulaciones, achicamiento del gasto público. Bueno, ese es su programa. Me atrevo a decir, Facundo, que más brutalmente que aquel con el que se lo compara, que es Menem. Porque Menem titubeó. O sea, no es que fue como fue en estos 82 días Milei de movida. Digo, económicamente pasó de Techín a Herman hasta que la embocó Cavallo. Pero digo, acá hay una... Es para acá y no hay duda. Menem no estoy valorando. No, Menem es distinto. A ver, no le quiero faltar respeto, porque tampoco lo voy a descalificar, pero el señalamiento que voy a hacer al presidente que ya falleció. Menem aprovechó una oportunidad, se acomodó a los tiempos de la historia. Él era peronista, él venía de gestionar la provincia que él había gestionado. La Rioja no era una provincia que tenía superávit fiscal, ni un desarrollo, que no tenía empleados públicos y que había alcanzado, se había modernizado. Sintonizó bien con el clima de época y logró reconstituir una alianza entre sectores populares, sectores altos, que le permitió llevar adelante un programa de ajuste primero y después de crecimiento. Ahora, nadie podría decir que ese era el sistema de convicciones de Menem. Después, por supuesto, le fue bien con eso, se abrazó a eso y quedó inscripto en la historia desde ese lugar. Milei llega antes con esa convicción. El día cero. El día cero. Es decir, de hecho se hace famoso y se hace conocido con esos planteos. Entonces, pero coincide también con un espíritu de época, ¿no? Del hartazgo, todo esto que él plantea contra el sistema, ¿no? Sí, pero vos fíjate una cosa. Ese hartazgo, ese espíritu de época, trasciende a la Argentina. Sí. ¿No? Es global. Tiene que ver con una crisis de la democracia, con economías que no crecen lo suficientemente o que cuando crecen no derraman hacia sectores que la pasan muy mal y están mal. La gente está enojada con la democracia en muchos sentidos y por eso los partidos políticos entran en crisis y surgen nuevos líderes. Ahora, en Estados Unidos Trump es proteccionista, no es libertario en lo económico, ¿no? Entonces, no es que la línea del gobierno es necesariamente, digamos, los líderes que hoy la sociedad está buscando son necesariamente libertarios. La sociedad está buscando líderes que se le parezcan, ¿sí?, que critiquen a los políticos que forman parte del establishment de la política. Ese sí es un hilo conductor entre Trump y Milei, ¿no? Trump habla del establishment de Washington. Milei habla de la casta política. Se están refiriendo a lo mismo, es decir, representan a una sociedad enojada. Ahora, esa sociedad enojada no tiene necesariamente una ideología económica. Está enojada. Quizás el hilo que une más a todos es cierto conservadurismo en los valores, ¿no? Cierto enojo con los movimientos feministas, con los movimientos pro derechos de las minorías. Hay un enojo de una parte de la sociedad
con un avance de determinados con el derechos. Estado también, ¿no? Y con el Estado, haciendo cumplir en Claro, parte pero esos más, derechos. digamos, yo creo que proveniencia mediática común, por decirlo torpemente, ¿no? Una actitud reaccionaria contra lo que es políticamente correcto. Movimientos de LGTBIQ+, mujeres, etc. Ahora, económicamente son dos cosas totalmente distintas. Un conservador intervencionista del Estado como Trump y Milei que se retrae, ¿no? Porque cada uno expresa en su país la situación. A ver, en Argentina era ilógico que el líder que surgiera para terminar con esta etapa de 20 años sea proestatal. Claro. Digamos, más Estado era imposible. Entonces tenía que venir alguien que expresara justamente lo contrario. En Estados Unidos están viviendo una crisis en relación a China, a la apertura económica, ¿no? A las industrias tradicionales que pierden competitividad frente a otros países que son más productivos. Entonces, digamos, Trump expresa la protección y el enojo que tienen esos sectores. Total. Ahora, Facundo, yendo a lo que puede llegar a pasar esta noche, es muy disparatado pensar que quizá Milei haga una especie de convocatoria nacional, pero dirigiéndose sobre todo a los legisladores y como una especie de cese al fuego con los legisladores, pero sobre todo con los gobernadores. Bueno, disparatado no es nada porque todo podría llegar a ocurrir, ¿no? Suena extraño que lo haga en términos realistas, en el sentido de poner algo sobre la mesa que sea lo suficientemente atractivo para que esos legisladores y esos gobernadores se sienten a negociar con él. Yo te puedo decir, Cristina también hablaba de consenso, decía, no, nos tenemos que sentar en una mesa, sí, claro. pero nadie se quería sentar con ella porque sabía que te sentabas a la mesa y tenías que comer lo que ella quería. Entonces, me parece que Milei, no me lo imagino hoy proponiendo la construcción de una mesa de consensos con diputados y senadores y gobernadores y discutir cómo repartimos los recursos, porque él lo que le está proponiendo a la política es cómo hacemos juntos un ajuste. Ahora, ¿qué ves, Facundo, con el tema de los hechos? O sea, Milei llega en 82 días y tira decreto de necesidad de urgencia, ley, bases, ómnibus, lo que vos quieras. La ley para atrás. Da la impresión que el decreto corre riesgo de ser rechazado en la bicameral. Se queda sin nada. ¿Qué ves ahí? Bueno, nosotros hicimos un semáforo, tenemos un semáforo en la oficina. Estamos todos los días mirando el semáforo. Tenemos un semáforo donde decimos rojo, amarillo, verde y tenemos la justicia, el Congreso, la economía, la calle, los mercados financieros. Y sin duda, como vos señalás, dos lugares donde todo el tiempo se prenden lucecitas rojas. Quizás la economía, uno habla, no es nuestro área de expertise, pero uno habla con economistas y te dicen, ojo, mirá que el tipo en 6 meses, con un apretón fiscal fuerte y con mucha recesión, te puede bajar la inflación. ¿Qué es lo que decía esta gente que entrevistábamos? El señor último y Omar el taxista. Por ahí vale la pena el esfuerzo. En la sociedad hay una expectativa que cambió respecto a la baja de la inflación. Hay un cambio en ese sentido. Antes la gente creía que la inflación iba a continuar subiendo. Hoy hay un crecimiento de la gente que cree que la inflación va a bajar. Evidentemente, en ese sentido hay una cierta eficiencia. Ahora, cuando vos vas a los otros aspectos, uno ve lucecitas rojas que se prenden porque vos decís, bueno, en el Congreso está en minoría, en la justicia le aparecen cautelares y amparos por todos lados que traban el DNU. Claro. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta inicial, ¿puede la política terminar trabando las posibilidades de éxito del programa económico? ¿O una no eficiente gestión de la política? O la otra pregunta es, ¿va a tener Milei? Supongamos que le va bien, que la política no logra obturar el proceso de baja de la inflación y potencialmente algo de crecimiento. ¿Eso le va a dar la suficiente fuerza como para poder invertir la relación de fuerzas en el Parlamento y dentro de 2 años ganar las elecciones parlamentarias? ¿Le va a alcanzar como para eso? Bueno, son todos interrogantes. Ahora, yo entiendo que nosotros vivimos en una sociedad que a los 2 minutos quiere resultados, ¿no? Creemos que un país funciona como Twitter o como X ahora. La realidad es que hace 80 días que es presidente. Entonces, es muy difícil
pretender ver ya resultados. Si ves un presidente que ha decidido apalancar toda su fuerza en dos aspectos, en mi opinión. Por un lado, la opinión pública, es decir, mantener ese vínculo que se mantiene, por supuesto, a largo plazo, obteniendo réditos electorales, réditos económicos, en el corto plazo, con su enfrentamiento con la política tradicional, ¿no? Esa idea de yo me enfrento a la casta. Y luego, me parece que también no hay que soslayar, y hay que ver con suficiente claridad, que Milei está construyendo una red de apoyos internacionales. Es decir, la Argentina fue visitada por la número 2 del Fondo Monetario, fue visitada por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, visitas que en los últimos años no era común que pasaran por Buenos Aires. No es que la 2 del Fondo y el secretario de Estado de los Estados Unidos dice, che, qué lindo febrero para pasar por Buenos Aires, me voy a ir a comer un churrasco a la costanera, ¿no? Vienen porque evidentemente están viendo que en Argentina hay un potencial aliado en una región que hoy está en disputa con el gobierno chino, que hace inversiones, que tensiona sobre otros líderes de América Latina. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es hoy el aliado de Estados Unidos en América del Sur? Es que, bueno, por eso... Además te diría, no en América del Sur. ¿Quién es hoy aliado de Estados Unidos en América Latina? Sí, claro. López Obrador, discutiblemente. Sí. No tiene una relación conflictiva, pero tiene una línea ideológica muy diferente. Lula, no lo podemos creer. Siempre tiene una relación... Brasil tiene históricamente una relación de tensión. Lula le agrega además la dimensión de un líder de izquierda. Colombia, que era un histórico aliado de los Estados Unidos, lo ha perdido. Chile se ha convertido en un país mucho más inestable, con un líder que proviene de revueltas estudiantiles. Entonces aparece de repente en Argentina un líder que le dice, no, yo realineo a la Argentina y la pongo en otro lugar. Y no compro más aviones chinos, ni tecnología china, solo compro tecnología de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos no hay que subestimar la importancia. Ahora, un país puede encontrar la senda del crecimiento, la senda del desarrollo, solo con el apoyo de Estados Unidos. No, tiene que tener un programa económico consistente. Obvio. Ahora, yo estoy viendo, cuáles son, así como veo las lucecitas rojas, eso que vos ves, Congreso, Justicia, veo las lucecitas verdes, todavía conserva apoyo de la opinión pública, la oposición está totalmente fragmentada y desarticulada. Desconcertada, y además va tejiendo una red de apoyos internacionales. ¿Le alcanzará? No sé. Bueno, eso es el rumbo. Ahora, en el medio tenés que atravesar un desierto. El tipo que votó a Milei, con todos estos conceptos que vos decís en la cabeza, pero que no puede pagar el alquiler el mes próximo o el colegio de los chicos. ¿Qué pasa en esa cabeza? ¿Cómo razona? Bueno, el otro día un politólogo me hacía una reflexión que me parecía interesante. Uno está atravesado por diversas experiencias. Una es tu experiencia de vida personal. Esa es tuya, la que vos decís, ¿no? Es decir, ¿qué me pasa con el sueldo? ¿Qué me pasa con la escuela de mis hijos? ¿Qué me pasa con el plan médico? ¿Cómo vivo esa situación? Esa situación, si bien es pareja para todos, es decir, la recesión y la crisis nos va a impactar a todos, no impacta con la misma fuerza en todos los sectores sociales y de la misma manera. Entonces habrá sectores que lo pueden capear de ese temporal de alguna forma, otros de otra. Entonces la reacción no es igual y tiene que ver mucho con la experiencia personal. Después está cómo se construye un significado colectivo respecto de eso, ¿no? Entonces, cómo eso se va explicando. Entonces, evidentemente, este señor que está en un auto y que la está pasando mal y que dice que debería ganar, al mismo tiempo dice que hay que hacer un esfuerzo. Total. Pero eso no lo ve de su experiencia personal. No llegaste a verlo, no sé si estabas detrás de cámara. Todavía más brutal. Dice, no lo voté. Es duro lo que estamos haciendo. Ojalá valga el esfuerzo. Entonces digo, es como una instalación. Tampoco funciona este achaque que se hace, que yo veo desde afuera, de, el señor presidente gobierna solo. ¿Qué? Porque su círculo, ¿qué es? Karina, Santiago Caputo y a veces me dicen Nicolás Pose y Luis Caputo. Pero en realidad el discurso, por ejemplo, lo diseñó Milei en persona con Karina a su lado y Santiago Caputo. Bueno, es otro modo. O sea, yo creo que usamos categorías viejas para analizar algo distinto. Eso es cierto. A veces también se sobredimensiona. ¿Kirchner con cuánto gobernaba?
Es verdad. Cristina, Alberto Fernández y a uno más. A ver, la mesa chica Sí, toma ponele decisiones. Zanini, Bueno, tenés 4, 5, nada. Nunca los presidentes hacen una asamblea. Sí hay presidentes que tienen estilos más abiertos, ¿no? Que tienen estilos más abiertos, que consultan mucho, que hablan con economistas de distintos sectores y miradas. Y hay presidentes que son más cerrados. Por ejemplo, Kirchner era un presidente más abierto. Cristina Kirchner era una presidenta más cerrada. Digo, en ese abierto unilateralmente. unilateralmente. O sea, él mano a mano con los intendentes, Cristina nada. Yo recuerdo una anécdota de uno de los intendentes de Olivos que me decía, está oscura Olivos, porque cuando estaba Cristina no iba nadie. Kirchner era más del mano a mano, ¿no? Y te agrego otro elemento más, no quiero empezar a trazar líneas paralelas, pero Cristina Kirchner tampoco tenía una relación de tanta afinidad, afecto, construcción de diálogos y consenso con el resto de la política. Ni siquiera de su propio partido. Era un liderazgo que se ordenaba a partir de la relación que ella tenía con una parte de la sociedad. No era una relación que se ordenaba porque los dirigentes, digamos, la amaran y la siguieran a pesar de que ella no tenía éxitos o políticos o económicos. La relación privilegiada que ella construyó con una parte de la sociedad ordenaba al resto del peronismo. Y con la oposición tampoco había mucho. ¿Cuáles eran los espacios de diálogo? ¿Qué votaban todos? ¿Alguna ley, alguna vez? Sí. ¿Pero qué votaban todos juntos? Juntos por el Cambio y el peronismo durante los 4 años. Entonces, a veces yo creo que lo que sí tiene Milei, diferente a todos los demás, es un estilo muy disruptivo que a veces bordea con el mal gusto en algunos casos, porque hay gente que se siente legítimamente molesta, tocada, irritada, pero también hay que tener algo en cuenta, Luis. Así como está el tipo que es moderado, que ve a Milei y dice, che, ¿cómo este tipo hace esto? También está el tipo que lo mira y dice, ahí hay uno como nosotros. Mira, yo siempre lo decía cuando hablaban de Milei, los perros. Un día estoy mirando la tele en mi casa y hablaban de Milei y los perros y escuchaba cómo nosotros tenemos una perrita, un pack que se llama Mishka, cómo mi hija habla con Mishka. Mi hija habla con Mishka. Entonces, acá, no digo acá en La Nación Más, no digo, mientras en la tele se analizaba y se reían de que Milei hablaba con los perros, probablemente haya una parte muy importante de la población que diga, che, que yo también hablo con mi perro. Es tan loco el presidente que habla con... Entonces, digo, a veces nos pueden parecer, a los que estamos muy en contacto con la política, muy imbuidos de esta racionalidad y de esta lógica de un sistema que funciona con toda gente educada y políticamente correcta, nos pueden parecer disruptivas cosas que para otra parte de la ciudadanía forman parte de su normalidad y dicen, che, por fin hay uno que parece como nosotros. Ahora, como le pasó a todos los presidentes y especialmente a los presidentes que hacen cosas disruptivas. Al principio, una parte de la sociedad puede ver estas cosas con simpatías. Después, si no funcionan, la empieza a ver con negativa. Vamos a un caso. Menem, ¿te acordás? Jugaba al básquet, andaba en la Ferrari, jugaba con Maradona, jugaba a todo lo demás, hacía todo y todos se reían y decían que es simpático el turco. Cuando la economía empezó a fallar, ojo, tardó muchos años en pasar eso. La gente empezó a ver esos aspectos negativos que decían, frívolo, el menemismo usaba corbatas amarillas, la avispa, ¿no? Todo lo que antes era positivo pasó a ser negativo. Le puede pasar también a Milei en cualquier momento, porque ahora, Luis, vivimos en una sociedad donde todo es mucho más veloz que antes. Bueno, has estado muy lucido y lúcido. Me gustó mucho. Estuvo re interesante la charla. Tu remera es inspiradora. ¿No? Siempre tengo un amigo que me dice, las remeras... Pero no es linda. Mi hermano, el fachero Kavak, dice que hoy estoy muy bien vestido. Que me banca Kavak, ya está. O sea, de verdad un placer, ¿eh? Gracias por haber venido. Bueno, ¿de qué hablamos en la próxima media hora? Tanto me atrae